Perú Visión en entrevista al presidente de APTAE, el señor Alfredo Ferreiros. ¿Nos podría explicar qué es lo que hace APTAE? Porque es primera vez que acuden a la feria, yo creo que a los internet videntes les va a interesar conocer mejor su institución. Bueno, APTAE es una asociación que se fundó hace 30 años, este año cumplimos 30 años, cuando el turismo de aventura era poco conocido. Es más, nos preguntaban qué hacíamos. Decíamos, bueno, llevábamos a los turistas a caminar por los cerros y la gente en el Perú me decía, ¿acaso los gringos van a pagar para ir a caminar por los cerros? Eso es cosa de indios, me decían. Y efectivamente, eso fue hace 40 años, nos agrupamos como empresas metidos en este negocio para tratar de generar conciencia en el estado del potencial que tenía el Perú en este tipo de turismo que iba creciendo en los Himalayas, en Estados Unidos, en todas las zonas que tienen cadenas montañosas. Se estaba realizando este deporte de trekking, después vino la bicicleta de montaña, el kayak, el canotaje, y eso hemos venido promoviendo en el Perú desde los años 70, que empezamos en el río Urubamba a correr el río y hacer la caminata Camino Inca. Mi empresa Explorande fue la primera empresa en hacer el Camino Inca en el año 1974. Fíjate. Entonces hemos podido marcar ahí un hito porque efectivamente hoy en día el turismo de aventura es parte del destino Perú. Yo creo que hay una estadística de PROMPERÚ que el 66% de los turistas que visitan a Perú hacen alguna actividad de aventura. Llamémosla, montan caballo de paso, hacen un día de canotaje, hacen una caminata de un día y de hecho en realidad la visita a los monumentos que tenemos en Perú requiere de caminar. O sea, en Machu Picchu hay que caminar 3 horas para recorrerlo. Entonces de alguna forma el turismo hacia Perú intrínsecamente es un turismo de aventura. Sí, eso es cierto, a los europeos les encanta mucho caminar, o sea, esa es una costumbre muy radicada, ¿no? Y bueno, acá lo que alguna gente me ha comentado, les encanta, han escuchado hablar de Choquequirao, y a Choquequirao, por ejemplo, también hay que ir a pie, ¿no? Así es, efectivamente, solo se puede ir a pie. Y el otro aspecto que nos interesaba también era normar un poco el turismo de aventura, porque con el correr del tiempo, en los años 80 ya vimos que el Camino Inca Machu Picchu se estaba saturando y no había ningún reglamento que regulara el flujo turístico. Entonces nosotros estuvimos empujando a lo que hoy en día es el CERNAM, que en su época era el INRENA, tanto como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y así como el Ministerio de Cultura, que en esa época se llamaba Instituto de Cultura, ¿no? Que tomaran conciencia de este tipo de turismo para generar reglamentos y normas que permitan el disfrute a futuro. Porque lo que pasó con el Camino Inca hasta el año 98, que salió el primer reglamento de uso turístico de la red de Caminos Inca, es que iba a tener 1000 turistas al día y sobrepasaba la capacidad de campamento y de flujo. Entonces el Camino Inca se convirtió en una fila china para llegar a las cumbres y eso en realidad era un problema del uso y entonces empezó a tener una mala reputación y la gente empezó a dejar de venir, empezaron a sacar el programa de sus catálogos y empezó a perder el país. Entonces salió este reglamento que reguló, hoy en día entran alrededor de 220 a 250 turistas por día, que es un volumen ya más manejable a nivel de infraestructura y uso de los recursos. Sí, o sea, y ahora estas normas rigen para todas las regiones, para todos los destinos, o cómo podemos entender esa norma. Cada área natural protegida, por ejemplo Huascarán también tiene su reglamento de uso turístico y eso es lo que estamos tratando de establecer, que cada área protegida donde se practica el turismo y que tenga una actividad de ecoturismo o de turismo de aventura, tenga algún tipo de reglamentación que proteja el sitio y que haga un adecuado uso de esos recursos. Y eso no es todo, también propugnamos, por ejemplo, el tema de seguridad en turismo de aventura. Hay muchas agencias que no tienen al personal suficientemente capacitado para realizar, por ejemplo, escaladas, caminatas de alta montaña, y entonces requerimos, hoy en día estamos propugnando normas de seguridad en turismo de aventura y hemos estado trabajando con el gobierno a sacar reglamentos de seguridad en turismo. Ya hemos sacado un tema de canotaje, se está implementando en el Cusco y en el Valle del Lunahuaná para que haya seguridad, que por ejemplo todo el mundo que entra al río use cascos, chalecos,
que haya toda la indumentaria necesaria para la seguridad en caso de que haya un accidente o se caiga una persona del bote, haya las herramientas para poder rescatarlo del río, que los conductores tengan una adecuada formación en rescate, ¿no? Que sean profesionales, que tengan, digamos, si se quiere llamar un brevete para conducir en el río, ¿no? Entonces, todas estas cosas las estamos tratando para brindar mayor seguridad y garantía al usuario, porque cuando ocurren accidentes, como los ha habido en los últimos años en canotaje y en otras actividades, lo único que hace es dar una mala imagen del país, que no sabemos manejar nuestras actividades. Entonces, en eso también apoyamos, y apoyamos también en general a la protección de los recursos y conservación del patrimonio, a través de apoyo a las entidades para realizar justamente los reglamentos adecuados, y también inclusive participamos en la elaboración de los planes maestros de las áreas protegidas, porque toda área protegida en Perú hoy en día tiene un plan maestro, ¿no? Y cuando se trata también de apoyar a los municipios con el desarrollo de sus circunscripciones, también ahí estamos para apoyar si nos lo piden, para dar ideas de cómo desarrollar mejor un recorrido dentro de un municipio, ¿no? O el ámbito de un municipio, en los distritos, señalización de caminos, establecer los atractivos y ver qué infraestructura se necesita construir ahí. Has tocado bastantes temas interesantes que, digamos, en Alemania se manejan o en Europa se manejan. Quizás vayamos por partes. El primer tema es el de la formación, o sea, hay que capacitar para la seguridad que se debe dar en estos lugares. ¿Quién realiza la capacitación? ¿Es una función que está muy claramente definida? Bueno, en el caso de las empresas miembros de APTAI, que somos entre universidades, empresas, albergues con 42 asociados, cada empresa tiene una actitud responsable, por eso representamos el gremio de turismo responsable, porque casi todos capacitamos a nuestro personal todos los años. Tenemos con los guías de montaña o guías de canotaje cursos de capacitación anuales justamente para revisar las medidas de seguridad, los procedimientos en campo, el tema de higiene y salud en los campamentos, cómo preparar alimentos. Tenemos también cursillos no solo para los guías, sino para los cocineros y ayudantes de campamento, cómo armar las carpas con seguridad. O sea, y casi todas las empresas de APTAI, y algunas que no son de APTAI también, porque no todas son miembros las que realizan esta actividad, hacen sus cursos anuales de capacitación. Y por qué no, hoy en día ya muchas universidades están tocando el tema de turismo aventura. Hay universidades que están justamente instruyendo a los estudiantes de cómo capacitarse para turismo aventura. Muchos hacen excursiones de campo para realizar actividades de aventura para familiarizar a los alumnos de turismo en esta temática, ¿no? Otro tema que mencionaste fue el de señalización, ¿no? Porque yo conozco cómo era en mi tiempo la señalización y era realmente un problema. O sea, te perdías, ¿no? Por eso, ¿cómo se trata ese tema? Porque acá en Alemania hay unos sistemas muy interesantes de señalización, tanto para caminantes, bicicletas y una serie de otras posibilidades, digamos lo que le llaman acá el tráfico lento, ¿no? No el de carretera y de auto. Sí, bueno, yo creo que hoy en día ya no existe ese problema porque casi todos los recorridos son conocidos y hoy en día con el GPS ha cambiado toda la forma de hacer. Entonces, si tú tienes tu punto GPS, los pones en tu GPS y navegas y llegas. Y además los caminos están establecidos a la vista y están descritos en itinerarios que los turistas pueden recabar o de internet o de alguna agencia que opera, y ahí está la descripción del día a día. O sea que es bien difícil perderse. Pero sí existe señalización que debe ponerse y establecerse por parte de los municipios para orientar a las personas. Y yo diría que antes que, digamos, la necesidad de señalización, hay una necesidad en algunos puntos, en el Valle Sagrado, por ejemplo, de ordenar la actividad. Porque ¿qué pasa? Hay caminos por donde sube gente caminando, suben cuatrimotos, bajan bicicletas y puede haber en algún momento un accidente. En Europa, en los Alpes, lo tienen muy bien ordenado. En Suiza, Alemania, Austria, donde se definen con señalización qué tipos de actividades se pueden realizar en cada recorrido. Así es. Entonces tenemos que ordenar eso también. Esa es una tarea por hacer en la cual nosotros ya lo hemos puesto en agenda con el Estado, que tenemos que tener un plan piloto para hacer un ordenamiento de rutas en aquellas donde hay un flujo considerable. Muy bien.
hiciste mención turismo responsable. Y detrás de responsable, entre otras cosas, está la sostenibilidad, ¿no? O sea, de que, digamos, no dañar a la naturaleza y dejar a la generación futura el planeta más o menos, digamos, intacto, si se puede decir. Bueno, al menos no haber degradado el ambiente. Quizás nos puedes decir algo al respecto. Bueno, mira, en el sector turismo hay una entidad que está adscrita a las Naciones Unidas que se llama el Global Sustainable Tourism Council. Y el GSTC ha establecido 113 criterios de sostenibilidad en 3 pilares: en el pilar sociocultural, en el pilar ambiental y en el pilar empresarial. Entonces la sostenibilidad está compuesta de esos 3 factores. O sea, una empresa tiene que ser sostenible, o sea, tiene que tener un ordenamiento empresarial, tiene que tener un presupuesto anual, tiene que tener una misión, una visión, objetivos claros del negocio y establecerse como tal. Y aparte tiene que tener un manejo sociocultural adecuado con su personal, debe cumplir las leyes y debe también impactar positivamente en la sociedad. Y por último, ni qué decir, minimizar sus impactos ambientales, identificarlos y tener planes de manejo. Entonces, todos estos 3 pilares y estos 3 componentes son lo que nosotros llamamos el turismo responsable, que tiene que tomar en cuenta estos 3 aspectos de toda operación empresarial. No es necesariamente solo turística, una empresa agroindustrial puede tener la misma problemática. Pero claro, donde nos diferenciamos es que nosotros estamos orientados de dar un servicio al cliente, al visitante. Si eres un hotel, un albergue, tienes que ofrecer el servicio de hospedaje adecuados. Si eres un tour operador, tienes que vender tus servicios adecuados a lo que ofreces y además ser responsable en atender las necesidades del cliente que te está pagando, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos dentro del turismo responsable que abarcan inclusive el tema de turismo sexual juvenil, el tema de las leyes laborales y cumplimiento de las mismas, el tema de digamos, conducta de tus pasajeros como responsable de ellos dentro de áreas naturales protegidas. O sea, es un sinfín de factores que tomar en cuenta para tener, digamos, algún tipo de sello de turismo responsable. Y nosotros ahora estamos por tomar una decisión en la asamblea de fin de mes para que exijamos a que todos nuestros asociados tengan algún tipo de certificación de sostenibilidad. Puede ser un ISO 14000, un ISO 9000, un sello de Rainforest Alliance o algún esquema de certificación que los defina como tal, que puedan decir, sí, yo estoy certificado en un manejo sostenible de mi empresa. Entonces, ese es un compromiso que, claro, vamos a darle un plazo de 3 años a todos los asociados que se adecúen, pero hoy en día existen bastantes posibilidades de ir a un sistema de certificación. Bien. Tú lo dijiste, bueno, el asunto es siempre el cumplimiento, ¿no? Lo uno es, digamos, el reglamento, o sea, se ven distintos campos y luego el asunto es si efectivamente los empresarios lo cumplen, ¿no? Pero claro, ahí bueno, la asociación cumpliría un papel importante. Yo diría que el problema de nuestro país transgrede el sector turismo, porque el problema nuestro es que sacamos un montón de leyes y reglamentos a las leyes que nadie cumple. Así es. Y el problema yo creo que es el mismo Estado. O sea, nosotros de repente tenemos un Estado frondoso que se dedica a elaborar reglamentos y trabajar en oficina, pero no invertimos dinero en el fiel cumplimiento de esa legislación, en fiscalizar a que se cumpla. Entonces, por ejemplo, los esquemas para hacer estudios de impacto ambiental para las minas o por los yacimientos petroleros puede ser que estén muy bien hechos y se presenta y se consigue la aprobación, pero nadie va a revisar si se está cumpliendo en el campo después de 5 años con lo prometido, porque no hay recursos para ello. Nadie ha pensado cómo hago yo para asegurar de que estoy cumpliendo el reglamento. Y las empresas deberían protegerse y pedirle al Estado, oye, manda a tu fiscalizador para que yo me limpie y después no vengan los problemas, ¿no? Entonces yo creo que ese mismo problema se da en el sector turismo. Tenemos bastante legislación, alguna es muy frondosa y exigente, y lo que debemos hacer es simplificarlas, pero hacerlas cumplir. Muy bien, regresemos, digamos, a tu visita a la ITB, ¿no? O sea, ustedes están por primera vez en la ITB, el tema, digamos, central del pabellón peruano
es el turismo de aventura. Por eso, o sea, no tiene mejor plataforma para presentarse. ¿Cuáles son las expectativas tuyas de la asociación a la asistencia a esta feria ITB 2017? Bueno, yo creo que en estos momentos estamos a nivel de tratar de cambiar la imagen del país como solo un país para ir a ver Machu Picchu, de turismo cultural, la Machu Picchuología que llamamos. Y este es un esfuerzo que nosotros como asociación hemos venido propiciando con el Estado hace años, en el sentido de que una forma de diversificar la visita es promover las actividades de aventura, porque como hay tantas oportunidades en el país, desde actividades de bicicleta de montaña, caminatas, escaladas, safaris en selva, turismo de naturaleza, aviturismo, que diversifica. Entonces, en la medida en que tú tienes a personas interesadas que vayan a Machu Picchu, es posible que ellos también sean expertos en alguna actividad de turismo de aventura y quieran quedarse en el país más tiempo, ¿no? Para disfrutar de alguna de estas actividades, aparte de visitar Machu Picchu. Entonces es una forma de prolongar la estadía del viajero y a su vez diversificar la oferta, ¿no? Y creemos que eso tiene más futuro que, digamos, de estar promoviendo la ruta Moche, por decir, que es importante también, pero no necesariamente una persona que ha ido a ver Machu Picchu y toda la cultura inca quiera además dedicarle otra semana a la cultura Moche. Prefiere de repente tener una actividad de aventura o de ecoturismo para compensar su viaje y balancear un poco las cosas, ¿no? Y entonces propugnamos eso, ¿no? Que la imagen del Perú vaya cambiando y que sea... Ahí nació el turismo de aventura en Sudamérica y lamentablemente por falta de un esfuerzo de promoción adecuado, Ecuador y Chile nos han sacado ventaja como destino de aventura. Acá todo el mundo conoce la Patagonia, Tierra del Fuego, y la gente va en números importantes de Europa a esos sitios, y el Perú se ha quedado en su Machu Picchu y su camino inca y sus cosas alrededor de la cultura inca, y lo que queremos y propugnamos nosotros es que logremos diversificar esa oferta y que el Perú tenga una imagen parecida a la Nepal, por ejemplo, país muy parecido al nuestro, ¿no? Bien, una última pregunta. Por primera vez, Perú también está representado en la sala 4 de la feria, especialmente dedicada al turismo de aventura. ¿Cuál es tu impresión por las visitas que han habido al pabellón del interés por este tipo de turismo? Bueno, este pabellón, aparte de tener pues expositores de turismo de aventura, también es el pabellón de sostenibilidad. Entonces yo creo que estar en el pabellón con esos dos objetivos o en ese entorno nos da mucha credibilidad como país, y además en APTAE, al ser digamos, designados por PROM Perú para llevar la bandera del turismo de aventura, nos sentimos orgullosos de tener ese privilegio. ¿Por qué? Porque somos un grupo de empresas que muchas de ellas tenemos 40 años ya en el negocio y usted sabe que sobrevivir 40 años en un país como el Perú en esta actividad es casi un acto de heroicidad. Entonces, en esa estamos. Y creo que como somos la primera asociación que se creó de turismo, aventura y ecoturismo en Latinoamérica, tenemos ese liderazgo y esa credibilidad que nos permite estar acá representando al Perú. Alfredo, les deseamos mucho éxito en la actividad por ser pioneros, y yo creo que van a tener realmente éxito y espero verlos nuevamente el año 2018 aquí en la ITB. Así, espero que el pabellón tenga el doble de tamaño y podamos estar 10 peruanos acá representando al país con sus recursos. Okay. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias.